Estimados, continuamos entonces con nuestro tema 5, los actos humanos. Estamos en la cuarta parte, ¿no? Y pasamos de la dimensión psicológica, uno romano, a ver ahora la dimensión moral del acto humano, ¿no? Y justamente vamos a comenzar a reflexionar sobre esta dimensión moral, que es la que determina cuando el acto es bueno o malo, cuando aquel acto suma o resta, cuando aquel acto me acerca a Dios o me aleja de Dios, ¿no? Y efectivamente vamos a considerar entonces si ese acto es una respuesta de amor a Jesucristo, ¿no? O es algo que nos aparta de Él. Entonces, nos dice el manual de Tomás Trigo que detrás de este estilo técnico, que es un manual, bueno, lo que es importante es tratar de descubrir el corazón de la vida moral, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de saber si efectivamente nos hemos movido por amor a Dios, si eso es nuestro objetivo, nuestro fin con esa actuación, ¿no? Y como decíamos también, la moral lo que busca es conducirnos a la felicidad, ¿no? A la felicidad en el cielo, pero antes la felicidad de la tierra, porque solo serán felices en el cielo quienes sean felices en la tierra, y solo se alcanza esa felicidad viviendo la ley moral, viviendo la ley de Dios, ¿no? Entonces veamos cómo las acciones, en primer lugar, son de la persona. Lo hemos dicho más de una vez. Cuando hablamos de las acciones, no es que exista por un lado la inteligencia, la voluntad, las pasiones, ¿no? La persona es un todo, ¿no? Y justamente al estudiar la dimensión moral, vamos a valorar toda la vida de la persona, ¿eh? Por eso decimos, su biografía, ¿no? Porque los actos concretos no es algo aislado a la propia vida del interesado, ¿eh? No se pueden juzgar, por tanto, sus acciones como aisladas unas de otras. Las acciones de la persona están vinculadas entre sí, forman parte de la vida de un único sujeto, de una única persona, ¿no? Es sobre esa persona, ¿no?, la que surge, o esa persona es la que decide, ¿no? Y en ella influyen toda su historia anterior, la educación, las virtudes que viva, los vicios que padece, los condicionamientos, como decíamos, que tienen que ver mucho con la libertad, ¿no? Bueno, y también interviene entonces su proyecto personal de vida, su vocación, la fortaleza que tenga, esas virtudes que recibió en su casa, en su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se juzgan los actos concretos desde fuera, como un tercero, teniendo en cuenta solo la exterioridad, evidentemente se deja de lado toda esa historia personal, toda esa biografía, todo eso que de alguna manera, ¿no?, lleva a esa persona a actuar, o por lo menos lo condiciona o lo orienta de alguna manera, ¿no? Entonces, así se adoptaría una perspectiva de la tercera persona, como si fuera un juez, un árbitro, ¿no? En definitiva, digamos, el que sabe bien todo es Dios, ¿no? Y por suerte es Dios quien va a juzgar a la persona, porque una persona que ve aquella cuestión desde afuera y efectivamente no conoce a esa persona que actuó de tal manera, por qué actuó de tal manera, cuáles fueron los condicionantes que tuvo, ¿no? Entonces también la teología moral, en cuanto a ciencia, tiene que procurar ver, digamos, a la persona en su totalidad, ¿no? O sea, las acciones morales por eso deben considerarse desde la perspectiva de la primera persona, es decir, del sujeto que actúa, ¿no? Esto tampoco lleva a rebajar el significado moral de las acciones, al contrario, así podemos descubrir, ¿no?, todo el relieve de esas acciones, porque tiene en cuenta hasta qué punto la persona está comprometida con su
pertenencia a Cristo, ¿no? Con su vocación de ser Cristo. Veamos ahora los factores determinantes, o sea, los factores que determinan la moralidad de un acto, que es un trípode, podríamos decirlo, que está apoyado en el objeto, el fin y las circunstancias, ¿no? Y comenzamos diciendo que la moralidad de los actos humanos, es decir, su conformidad con el bien de la persona y en último término con el amor a Dios, depende de lo que hacemos y de la intención con la que hacemos. Dos elementos realmente importantísimos, el objeto moral y el fin o la intención. Y a estos dos elementos hay que agregarle también las circunstancias, porque las circunstancias pueden llevar a que algo que es bueno en ese lugar, en ese momento, puede ser que no sea conveniente, y esa acción que en principio es un objeto bueno, tiene un fin bueno, pero por esas circunstancias de temporalidad o de lugar o lo que sea, puede ser que el acto al final no sea bueno, el acto sea malo, ¿no? ¿Qué dice el Catecismo en su número 1750? Que el objeto, la intención y las circunstancias forman las fuentes o elementos constitutivos de la moralidad de los actos humanos. Veamos entonces el objeto moral, ¿no? Entonces, nos dice la Veritatis Splendor del Papa San Juan Pablo II que el objeto moral es el fin próximo de una elección deliberada que determina el querer de la persona que actúa, ¿no? O sea, es esa decisión de tomar una determinada acción, de realizar una determinada actividad, es la primera intención elegida por la voluntad. Hay que diferenciarla de la acción física, ¿no? Porque, digamos, el objeto moral ya está calificado moralmente, está como tipificado. Por ejemplo, hablar es una acción física, hablar, pero distinto es mentir que rezar, ¿no? Son dos cosas distintas, ya estamos calificando aquello. O como dice aquí también otro ejemplo, es distinto, digamos, disparar a una persona, es distinto hacerlo como legítima defensa, ¿no?, que hacerlo, digamos, con una intención de asesinar, ¿no? Totalmente diferente. Entonces una cosa es el objeto físico, pero otra cosa es ya calificarlo moralmente, ¿no? Entonces, el objeto moral es diverso porque la acción responde a propósitos esencialmente distintos. Como afirma la encíclica Veritatis Splendor, para poder aprehender el objeto de un acto que lo especifica moralmente, hay que situarse en la perspectiva de la persona que actúa. Entonces, repetimos, el objeto moral otorga al acto su primera y esencial moralidad. Y también dice Veritatis Splendor que la moralidad del acto humano depende sobre todo y fundamentalmente del objeto elegido racionalmente por la voluntad deliberada. Entonces, hay intenciones que son secundarias, ¿no? Y esas intenciones no manifiestan lo que la persona quiere hacer para proponerse el fin que se propone. Una acción que es mala por el objeto moral no se convierte buena por el fin que la persona tenga. Decir que una acción es mala porque su objeto moral, es decir, que lo que quiere la persona es malo, aunque con ello intente conseguir un fin posterior bueno. Digamos, el caso típico es el Robin Hood, ¿no? Robin Hood lo que quiere es ayudar a los pobres, sí, pero no se puede robar, digamos, quitarle los bienes a otro injustamente para darle a las personas. O sea que el fin no justificará los medios. ¿Y qué es esto del fin? ¿Qué es esto del fin? Bueno, es el objetivo que la persona pretende conseguir con el acto que realiza, ¿no? O sea que uno dice, bueno, yo tengo como fin, por ejemplo, salir de la pobreza, ¿no? Bueno, para eso se pueden hacer muchas acciones.
una decisión muy buena de decir, bueno, voy a comenzar voy a buscar un buen trabajo, ¿no? O voy a tratar de hacer un negocio, ¿no? O sea, la finalidad de salir de la pobreza o mejorar económicamente es algo que es muy bueno y oportuno. Pero también hay que ver los medios que uno quiere poner para ello. Porque si dice, no, yo lo que voy a hacer es robar un banco o una joyería o voy a estafar a alguien, bueno, evidentemente aquello, digamos, aquel objeto moral, por más que tengamos un fin que es muy oportuno, yo quiero estar mejor económicamente, quiero que mi familia esté mejor económicamente, pero digamos, tengo que hacer una acción moralmente decente, moralmente buena, ¿no? Entonces el fin es la intención principal de la gente sin la cual el acto no se realizaría, ¿eh? No se puede confundir, por tanto, con las intenciones secundarias, que son solo circunstancias, ¿no? Y estas intenciones secundarias no llevarían de suyo a realizar el acto, ¿no? Bueno, ¿qué ejemplo de una acción secundaria, ¿no? Por ejemplo, por aquí creo que lo encontraba, decía, bueno, uno da limosna, ¿no? Y el fin es importante, porque si uno da esa limosna para querer ayudar a la persona, es algo muy bueno y loable. Ahora, algo que es bueno en sí mismo, como dar limosna, si la finalidad es yo quiero mostrar mi superioridad, yo quiero solo aparentar hacia los demás, y bueno, aquella finalidad está corrompiendo algo que en sí mismo es bueno. Tenemos un acto bueno, pero la finalidad, el motivo, el porqué, digamos, está corrompiendo el acto, ¿no? Que como vemos está compuesto por objeto, fin y circunstancias, ¿no? O sea, las circunstancias también son importantes porque una persona dice, bueno, yo sí voy a dar esta limosna, ¿no? Y la voy a dar con rectitud de intención, pero resulta que en ese momento, digamos, uno lo que debería hacer es llevar ese dinero para alimentar a sus hijos, ¿no? Entonces, en ese momento no es el momento oportuno para una limosna cuando sus hijos están padeciendo hambre, porque la caridad es ordenada, ¿no? Ya veremos qué tipo de circunstancias existen, que son unas cuantas, ¿no? Pero digamos, para poder analizar la bondad o la maldad del acto, siempre vamos a ver esto: el objeto, el fin y las circunstancias, ¿no? Entonces, el fin es un elemento esencial para la calificación moral de la acción. El fin junto con el objeto moral determina la moralidad del acto. Para que la acción sea buena, volvemos a repetir, se requiere que el objeto moral y el fin sean buenos, ¿eh? Y frente al objeto, la intención se sitúa del lado del sujeto que actúa. Por lo tanto, la intención debe estar ligada a la fuente voluntaria y a la acción, ¿no?, que realiza el sujeto, ¿no? Entonces, es importante, objeto, fin y circunstancias. Veamos el objeto, acá en la transparencia que dice, bueno, el objeto, acto del querer, según la razón, lo reconozca, lo juzgue, conforme, ¿no?, el fin o la intención, ¿no?, que la persona tiene presente, cualquiera sea el resultado, y las circunstancias, que ya las vamos a ver también, que contribuyen a agravar o disminuir la bondad o malicia moral de un acto. No puede modificar la calidad moral de los actos, pero pueden hacer, digamos, no puede ser ni buena ni justa una acción que es en sí misma mala, pero sí puede ser más buena, ¿no?, mejor algo que ya es bueno, o peor, digamos, una acción que en sí mismo ya es mala. Bueno, entonces, no basta con realizar obras buenas, sino que es preciso hacerlas bien y hacerlas con rectitud de intención, por amor a Dios, por amor a los demás. El fin tiene que ser un fin bueno, puro, agradar a Dios. Cuando decimos que el fin de una acción es bueno, nos referimos a que la voluntad del sujeto está efectivamente ordenada según el querer de Dios, ¿no? El acto humano es bueno según el objeto, si es ordenable al fin último, se alcanza su perfección última, y decisiva cuando la voluntad lo ordena efectivamente a Dios mediante la caridad. Entonces, qué bueno que es rectificar habitualmente la intención, ¿no? Es bueno que uno se proponga cosas buenas y haga cosas buenas, pero siempre también con ese deseo solo, bueno, por amor a Dios, por amor a los demás, si uno hace las cosas solo por un fin egoísta, digamos, está
lastimando ese acto moral que en principio es bueno, porque la intención lo corrompe. Bueno, espero que se vaya entendiendo, ¿no? Entonces dice el Catecismo, en su número 1756, que es erróneo juzgar de la moralidad de los actos humanos considerando solo la intención que los inspira, o las circunstancias que son su marco. Ya vamos a ver, porque efectivamente la intención es fundamental, pero digamos, la intención buena no hace al acto bueno, cuando por ejemplo su objeto es malo, ¿no? O sea, querer un fin bueno no justifica querer un medio malo para conseguirlo. Veamos entonces la relación del objeto moral con el fin, ¿no? Entonces decíamos que ambos, el fin, el acto moral y la finalidad, son el elemento esencial, que ambos tienen que ser buenos, ¿eh? El fin que yo me propongo y la acción que realizo, el acto que realizo ya tipificado, valorado moralmente. Entonces, para que un acto sea bueno se requiere que lo sean la intención y el objeto, y para que sea malo basta que sea malo uno de ambos, ¿eh? El hombre debe buscar en todas sus acciones un fin honesto, bueno, que al menos implícitamente se refiere a Dios, ¿no? O sea, tiene que estar aquella acción en conjunción con la bondad del fin último, y del objeto. O sea que esta intención de amar a Dios como fin último es de tal eficacia que configura todas nuestras obras, ¿no? O sea que bueno que es levantarse por la mañana y uno dice, bueno, Dios mío, te pido ayuda para hacer las cosas bien, estas cosas bien que quiero hacer, las quiero hacer por amor a vos, para servir a los demás, por amor a la patria, ¿no? Entonces uno va ratificando la intención, digamos, y son como tesoros que uno va depositando para la eternidad, para el cielo, porque eso está hecho por amor a Dios, por amor a los demás, ¿no? Ya lo dice San Pablo a los Corintios, ¿no? Tanto si coméis como si bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Bueno, de hecho ahora podemos decirlo y pensarlo y proponérselo. Bueno, Señor, yo lo que quiero hacer es hacer esto por amor a vos, en servicio a los demás, ¿no? Para enriquecerme yo, pero para justamente servir a los otros, ¿no? Entonces, este es otro modo de exponer la importancia de la elección fundamental respecto a las acciones particulares, porque de alguna manera ya con esa intención, que no hace falta que esté actualizada en cada acto, uno ya, digamos, lo ha realizado y ya, digamos, está explícita, digamos, ya está, digamos, puesta en ese lugar. Algo que yo, por ejemplo, me sirve cuando la gente me pide rezar por algún tema en especial, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a tratar de rezar ese tema en el rosario o en la misa, y yo ya tengo esa intención, Quizá no me acuerdo en la misa en ese momento o en el rosario, pero yo dije, bueno, Señor, cuando yo rece el próximo rosario, cuando yo rece la próxima misa, bueno, quiero que esta intención esté presente. Bueno, uno ya, digamos, de alguna manera va a hacer ese acto con esa finalidad también, que no está quizá explícita en ese momento, en cada acto, pero sí ya uno, digamos, lo puso en manos de Dios, ¿no? Bueno, entonces por eso vale la pena renovar frecuentemente la intención, ya lo hemos dicho, ¿no? Hacerlo por amor a Dios, referírselo a Él. Bueno, hablamos de las circunstancias también, ¿no? Entonces las circunstancias son aspectos accidentales del objeto o de la intención de la gente, pero afectan a la moralidad del acto, ¿no? Sin cambiar, evidentemente, sustancialmente, porque no pueden hacer ni buena ni justa una acción que de suyo es mala, ¿no? Pero sí, te decía, pueden aumentar o disminuir la bondad o la maldad de los actos humanos, ¿no? Porque por las circunstancias un acto malo puede ser más grave que otro y un acto bueno puede ser mejor o más meritorio que el otro, ¿eh? Entonces, esta moralidad del acto humano, que en su sustancia depende del fin y del objeto, es aumentada o disminuida por las circunstancias morales, ¿no? Ahora, cuando demos los ejemplos se va a ver mucho mejor, ¿no? Estos son los principales tipos de circunstancias. Por un lado, el tiempo. Se refiere tanto a la duración de una acción como a la oportunidad de su realización.
La oportunidad, decíamos, bueno, dar limosna es algo muy bueno y conveniente, uno tiene una muy buena intención, ¿no? Está haciendo un acto que es objetivamente bueno, pero quizá ese momento no es oportuno porque te decía, tiene que llevar ese dinero a casa para alimentar a su familia, ¿no? En la duración, bueno, distinto es quizá estar haciendo daño a una persona durante un ratito que durante toda la vida, evidentemente, ¿no? O sea, ahí el tiempo tiene mucho que ver, ¿no? El lugar, una mala acción realizada en público conlleva consecuencias peores que si la realiza en privado, ¿no? La cantidad, ¿no? Es distinto robar 500 pesos o 1000 pesos que 1 millón de pesos o 10 millones de pesos. Evidentemente la cantidad hace al tema de la moralidad, ¿no? O la cualidad, la misma cosa robada no daña del mismo modo a un pobre que a un rico. O sea, yo le robo a una persona algo que lo necesitaba para alimentar a toda su familia, puede ser diferente que robarse un chupetín en un supermercado, evidentemente. Bueno, el sujeto se refiere a las cualidades de la persona que realiza la acción. Si una persona que tiene una importancia grande porque es sacerdote, o porque se dedica a la política, o porque es profesor, o porque es artista, o porque, en fin, está muy conocido, bueno, que esa persona cuando actúa mal, digamos, el ejemplo es más grave que una persona quizá que no lo conozca nadie, ¿no? Respecto del modo también, no es lo mismo corregir o mandar a otra persona con delicadeza, con cariño, con comprensión, que duramente y con seriedad. El modo de hacer esa misma acción depende, ¿no? Los medios empleados, el robo a mano armada es más grave que el robo simple, ¿no? En derecho penal aquí se habla de robo o hurto, ¿no? El robo es con violencia, el hurto es una sustracción sin violencia. Evidentemente uno es más grave que el otro, ¿no? Bueno, estos motivos circunstanciales son las intenciones secundarias que no son la causa de la acción, ¿no? También hay circunstancias que pueden modificar la especie teológica de la acción. Por ejemplo, el robo. Si uno roba un cáliz consagrado, de los que se utilizan para rezar la misa, bueno, además de estar cometiendo un robo, también está haciendo un sacrilegio porque es un objeto sagrado. Entonces esa acción puede cambiar, esa circunstancia puede cambiar la especie teológica, ¿no? Bueno, entonces, redondeando, de aquí que lo accidental o estas no quiere decir siempre que sea de poca importancia, porque las circunstancias pueden ser realmente importantes. Muy bien, entonces aquí justamente lo que invita es a la virtud de la circunspección, ¿no? La circunspección consiste en atender a las circunstancias de la acción. O sea que cuando uno va a obrar, no será atolondrado, ¿no? Sino que realmente ver qué consecuencias. Trata de ver todas las consecuencias que pueda llegar a tener esa acción, ¿no? Bueno, en moral hablamos de que existen acciones que son intrínsecamente malas, o sea que siempre son malas, ¿no? Entonces, estas acciones que por su objeto moral, aunque sea muy buena la intención con la que se realizan, son siempre malas, ¿eh? Son obras que una persona nunca puede querer sin obrar mal desde la perspectiva moral, ¿eh? Son lo que llaman los absolutos morales, ¿eh? Y en estos casos, estas circunstancias o las intenciones nunca podrán transformar un acto intrínsecamente deshonesto como honesto. Por ejemplo, la blasfemia. ¿Qué es blasfemar? Insultar a Dios. Insultar a Dios. Bueno, insultar a Dios nunca puede llegar a convertirse en algo bueno, ¿no? Incluso el catecismo nos da algunos ejemplos, ¿no? Y nos dice, a ver un poquito más adelante, la Iglesia ha enseñado como acciones intrínsecamente malas la muerte directa de un inocente, ¿no? Por ejemplo, no sé, el aborto, ¿no? La muerte directa de un inocente, o la mentira, o el adulterio, el aborto, el robo, la masturbación, la blasfemia, la contracepción. Digamos, estos son
pecados que, aunque uno tenga una finalidad muy buena, aunque le parezcan que las circunstancias son óptimas, bueno, son intrínsecamente malas. Y para ir terminando, brevemente, dos errores morales más o menos contemporáneos a los que sale al cruce, por decirlo de alguna manera, la Veritatis Splendor, dos versiones morales que entran dentro de lo que se llama el teleologismo. Teologismo, en griego, telos, tiene que ver justamente con la finalidad, y hace referencia justamente a la finalidad del que actúa, ¿no? Entonces, ya vamos a decir que, ya lo hemos dicho más de una vez, ¿no? Que la finalidad no determina la moralidad. Es un aspecto importante, pero la finalidad, el fin que tiene la persona, no determina que eso sea bueno o malo, ¿no? Entonces, estos dos errores que tiene el teologismo son el consecuencialismo y el proporcionalismo. Entonces, el consecuencialismo pretende obtener los criterios de la rectitud de la acción solo a partir del cálculo de las consecuencias que se prevé. Entonces, un ejemplo que a mí me viene a la cabeza es decir, bueno, es un tema difícil, ¿no? De difícil resolución moral. Una persona que puso una bomba, digamos, para hacerlo confesar, no se lo puede torturar. La tortura es intrínsecamente mala. No, pero bueno, pero si no habla, el daño va a ser infinitamente mayor. Es verdad, las consecuencias son muy graves, pero no se puede poner un remedio, digamos, que en sí mismo es inmoral. O el proporcionalismo se centra más bien en la proporción reconocida entre los efectos buenos o malos, en vista del bien mayor o del mal menor que sean efectivamente posibles en una situación determinada, ¿no? Bueno, estas teorías no son fieles a la doctrina de la Iglesia en cuanto creen poder justificar como moralmente buena elecciones deliberadas de comportamientos contrarios a los mandamientos, a la ley divina, a la ley natural, ¿no? El teologismo o teleologismo no admite o no tiene en cuenta el elemento primario y decisivo para el juicio moral, que es justamente el objeto del acto humano, que es el cual decide la ordenabilidad, o sea, si está ordenado al bien o al fin último, ¿no? Y como nos dirá también San Juan Pablo II en la Veritatis Splendor, existen objetos del acto humano que se configuraron como no ordenables a Dios, porque contradicen radicalmente el bien de la persona creada a su imagen. Son los actos que en la tradición moral de la Iglesia se han denominado actos intrínsecamente malos, dice la Veritatis Splendor 80. Y terminamos con esta última idea, del Papa también, del mismo documento. Existen objetos del acto humano que se configuran como no ordenables a Dios, porque contradicen radicalmente el bien de la persona creada a su imagen. Por tanto, Veritatis Splendor 80, ¿no? Dice, el obrar humano no puede ser valorado moralmente bueno porque sea funcional para alcanzar este o aquel fin que persigue, o simplemente porque la intención del sujeto sea buena, ¿no? Entonces, con esto terminamos esto, diciendo o recordando lo que dijimos. Para calificar moralmente un acto moral, para ver si es bueno o malo, veamos estas tres cosas: el objeto, el fin y las circunstancias. Y esto siempre dentro del marco de esa visión de que el que conoce realmente a la persona en su integridad y también todas sus circunstancias es Dios, quien va a juzgar. Por eso también uno, con mucha sencillez y con mucha humildad, no juzga, el que juzga es Dios.